Estamos en el Rat Pack de Mesa Central, ya con nuestro invitado sentado aquí frente a los micrófonos, ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, ex ministro de Justicia del presidente Ricardo Lagos, abogado académico, actual director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Todo esto para presentar a Luis Bates. Don Luis, muchas gracias por estar aquí en Mesa Central. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Además, bajándose de un bus recién, viajando toda la noche para hacer el esfuerzo de estar aquí en Mesa Central. Bueno, vamos a hablar, hay harto que conversar, Luis, pero que yo quiero partir por un tema que salió ayer, que es este informe entregado por la Corte Suprema, que realiza duras críticas al proyecto de agenda corta antidelincuencia, este proyecto que fue recién aprobado y que endurece las penas por delitos de robo y de hurto, y que según la Corte Suprema establece condenas desproporcionadas, cifras cerradas, restricciones a las libertades democráticas, y dice que es un proyecto que tiene criterios marcadamente policiales y que limita enormemente las facultades de control de juridicidad de los tribunales de justicia. Estoy situando textualmente lo que plantea el máximo tribunal en este texto que fue enviado a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sobre esta agenda corta antidelincuencia, que fue el proyecto presentado por el gobierno para enfrentar un tema que hoy día es de primera preocupación de los chilenos, que es la seguridad ciudadana. Entonces, yo quiero primero, como ex ministro de Justicia, usted que conoce a los supremos, ¿cómo interpreta este informe? Porque, claro, uno puede decir, bueno, una de las críticas que hay, básicamente, es a las decisiones de los jueces acerca, en los casos de seguridad ciudadana. Mire, yo conozco muy de cerca el funcionamiento del Poder Judicial, sí, porque además de lo que usted señaló, integré como abogado integrante de la Corte Suprema durante 7 años, de manera que conozco por fuera y por dentro, digamos, el tema. Y yo le diría lo siguiente: en primer lugar, los jueces son los que conocen la realidad de la delincuencia en el sentido de que su misión es juzgar y aplicar, digamos, las sanciones que correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico. Ellos tienen la vivencia diaria de estos problemas y tienen ahí entonces un capital muy importante que aportar en los esfuerzos por, y lo subrayo, reducir los índices de delincuencia de un país. Hemos visto en campañas electorales, y vamos a ver probablemente en el futuro, ¿no es cierto?, campañas que dicen vamos a terminar con la delincuencia en Chile, se le va a acabar la fiesta a los delincuentes. Y todavía estoy viendo por aquí cerca tremendos, digamos, avisos de campañas anteriores, se le va a acabar la fiesta a los delincuentes. Todo eso es política barata, digamos, que no apunta, que a lo mejor da votos, pero que no apunta al fondo del problema, que igual que la corrupción, son problemas socioculturales, son problemas de muchas causas, componentes, aspectos, variables, como dicen los sociólogos, ¿no es cierto?, y no solo uno. ¿Y qué pasa entonces, yendo a su pregunta, con el poder legislativo? Claro, la función de los parlamentarios es legislar, hacer leyes, y ahí hay, creo yo, un error en el sentido de atribuirle a la ley efectos que en la práctica no tiene, y creer que el problema de la delincuencia se va a reducir, que es lo serio, se va a reducir simplemente dictando más leyes, endureciendo las penas, etcétera. Si esa fuera la fórmula, hace mucho rato ya que en algunos países se habría terminado, se habría reducido drásticamente el problema de la delincuencia. Pero como ocurre en Chile y en otros países también, la magnitud de este problema nos está señalando que las causas, la forma de abordar ese problema son otras, y no solamente las leyes. Las leyes son necesarias, pero no son suficientes para abordar temas de esta complejidad, de esta naturaleza. Yo creo que esto hay que insistir, porque el legislador, don Francisco Antonio Encina, decía que nosotros los chilenos teníamos como rasgo sociológico el apego a la ley, creer que todos los problemas se resuelven con leyes. Y fíjese usted que una vez más estamos viendo, ¿no es cierto?, subámosle la pena, más cárcel, más penas. Si esa fórmula nunca ha dado por resultado eliminar o reducir el tema de la delincuencia. El delincuente, cuando va a cometer un delito, no está haciendo cálculos de cuál va a ser la pena que le van a aplicar, si va a jugar un agravante, un atenuante. Pero los menores de edad sí, en el caso de los menores de edad incluso se sabe que son muchas veces utilizados por los adultos para cometer delitos, porque precisamente
no van a quedar presos, no les pasa nada. Pero no hacen esos tipos de cálculos. Ellos viven en otros contextos socioculturales que no están haciendo ese tipo de cálculos. Entonces, cuando se dicen leyes, ya cuántas veces hemos sabido y escuchado de leyes, ¿no es cierto? Subamos la pena, más cárcel. Es lo que se llama la sociedad carcelaria. Sociedad carcelaria. Los presupuestos, el próximo mes se va a ver el presupuesto del país, ¿no es cierto? ¿Cuánto le va a dedicar a construir nuevas cárceles entonces, con estas políticas de más cárcel para el delito? ¿O le va a dedicar a salud? ¿O le va a dedicar a otras necesidades de la sociedad? Entonces lo que insistiría yo, el informe de la Corte Suprema, que conoce la realidad, porque está todos los días conociendo las distintas situaciones, me parece a mí que va en la dirección correcta, en el sentido de que lo más fácil es dictar leyes, pues sí, es cuestión de ponernos de acuerdo en las palabras y dictar una ley. El problema viene después, viene con la implementación y con la aplicación de la ley, que son otros temas muy diferentes. Y por eso que insignes personajes de la humanidad, ¿no es cierto?, Abraham Lincoln y muchos otros decían, digamos que lo más dañino para una sociedad y para los gobiernos es dictar leyes que después no se cumplen o no se implementa suficientemente, y ese es un mal que nosotros tenemos, en mi opinión. Cristian Randich. Pero no, Luis, aumentar las condenas no tiene ningún efecto coercitivo en el disuasivo, perdón. Eso es lo que se llama el efecto de las penas de prevención general. La pena tiene dos tipos de efectos. Uno que es de prevención particular, que tiene que ver con la persona concreta que está envuelta en el caso, y otro es la prevención general, es decir, si usted le aplica la pena tanto a una persona, el resto de la ciudadanía, por eso se llama prevención general, el resto de la ciudadanía se va a retacar y va a decir, mire, están aplicando esa pena, yo no voy a realizar estas conductas. Esa prevención general no está debidamente comprobada, ni mucho menos. Más bien tiene que ver con la percepción de la ciudadanía respecto de lo que se llama la justicia no oficial. La justicia oficial es la de los jueces, ¿no es cierto? Y la justicia no oficial, por ejemplo, es la que los medios de comunicación muchas veces imparten, ¿no es cierto? U otras percepciones que son ciudadanas. En ese sentido es importante, creo yo, lo que usted señala, en el sentido de que hay una especie de satisfacción que si una persona cometió un delito y va a la cárcel, la ciudadanía se siente más tranquila. Eso es verdad también, ¿no es cierto? Pero eso ya tiene que ver más con las percepciones que con la realidad de los casos concretos. Dentro de las críticas que plantea el informe, habla justamente de una desproporcionalidad en las penas que se aplican a estos delitos, que es robo, hurto con y ejemplos, de hecho. Con ejemplos concretos. O sea, dice, alguien que roba un teléfono celular de más de, está en UTM, pero de más de 170.000 pesos, tiene una pena mayor que la del empleado público que acepta un cohecho por 130 millones de pesos. También lo expresan ahí en UTM. O este mismo ladrón de un teléfono celular va a tener una condena mayor, una pena mayor que la de alguien que comete estupro. Esa desproporcionalidad, ¿qué impacto debiera tener o cómo se arregla? ¿Se arregla volviendo a lo que teníamos, que es bajando la pena para el robo, para el ladrón del celular, o aumentando las penas, por ejemplo, para el que comete estupro o cohecho? Ahora, sin desmerecer, digamos, ese tipo de opiniones, yo creo que hay un error general en ese sentido, y se lo digo por experiencia propia. Cada caso es un caso diferente, cada caso es un caso particular, que tiene que ver no solamente con el imputado, sino que con las circunstancias, con el hecho, tiene que ver con la aplicación del derecho, tiene que ver, todos los casos son distintos. Es muy difícil que haya dos casos absolutamente iguales. ¿Y por qué es muy difícil? Precisamente ese tipo de opiniones a veces tiene márgenes de error. Porque la gente dice, robaron una gallina y tuvo una pena de 5 años de cárcel, y el homicidio tiene... No, eso es verdad que se pueden examinar las penas, pero yo creo que, le vuelvo a repetir, alguien lo dijo, cada caso es como una huella digital de la vida, una huella digital. Los casos son diferentes unos de otros, las personas son diferentes, a veces tienen prontuarios delictuales o delitos anteriores, otras veces no, tienen atenuantes, agravantes, identificatorias, y los hechos son diferentes, y eso es lo que hacen los jueces, conociendo en profundidad, y ojo, los hechos probados, porque muchas veces también se dice, pasó tal cosa, y bueno, y los jueces a veces no tienen las pruebas. Bueno, acá lo que se busca es justamente que los jueces de garantía no puedan aplicar esas atenuantes.
a la hora de digamos de... En el caso de la reincidencia, por ejemplo. Exacto. ¿Qué pasa? O sea, que en no el pueden aplicar la ley, la agenda corta antidelincuencia en el fondo borra el efecto que tienen los atenuantes. Por eso dicen que le quita facultades, le restringe facultades a los jueces. Eso es lo que plantea. Puede ser que sea así, pero para mí no son cosas fundamentales en los esfuerzos por reducir la delincuencia. Ahora, en ese sentido también uno puede, cuando uno escucha y recoge el sentir del ciudadano, estoy pensando el ciudadano de a pie, que es víctima de la delincuencia, que hoy día estamos con este delito de moda que es el portonazo, y la gente tiene esa sensación de que aquí los delincuentes quedan libres, que los jueces los mandan para la casa, que después uno los ve repitiendo el mismo delito y son los mismos de siempre, con una lista de detenciones enorme o con un currículum larguísimo y están dando vueltas por la calle. Entonces, ¿cómo se responde también a esa sensación que termina instalándose como una sensación de inseguridad? Hoy día la principal preocupación de los chilenos es la seguridad ciudadana. Sin duda. Entonces, ¿cómo se responde a eso desde la autoridad que ha respondido con esta agenda corta antidelincuencia? Yo creo que estas preocupaciones son legítimas, yo no estoy diciendo que no son legítimas. Pero la pregunta que yo me hago siempre, porque todo se habla del portonazo, del robo con homicidio, ¿y qué pasa con el delito económico? Ya, pero una cosa no quita la otra. Es que toda la agenda está puesta en el delito violento. Y el delito económico en Chile, que provoca a veces más daños que lo que le puede provocar un asalto en la esquina que le roban 10.000 pesos, ¿no es cierto? 5 años de cárcel porque mediante violencia le robaron 10.000 pesos. ¿Y qué pasa con el daño que se le hace a la ciudadanía mediante delitos inteligentes, económicos? ¿Cómo cuáles? Todos los que estamos viendo, digamos, que hoy día son noticias de hace rato, ¿no es cierto? Los casos Penta, los casos de Kimich, la delincuencia económica, la llamada por un autor americano de cuello blanco. Esa no forma parte del interés porque la percepción del daño es más difícil, es menos tangible, es más real, incluso a veces abarca mucho más ciudadanos, pero es menos tangible. Si a mí yo soy imponente o qué sé yo de una AFP, ¿no es cierto?, y me hacen un fraude ahí, al final termina afectando al cotizante o al que sea, al imponente, ¿no es cierto?, pero no se percibe, pero el daño es igualmente real. Entonces, cuando se pone tanto el acento, está bien, lo encuentro que es legítimo porque provoca inquietud y eso es razonable, pero no hay un equilibrio en el tratamiento delictual del delito violento con el delito económico, que provoca igual o más daño. Lo dijo el padre Hurtado, lo ha dicho tanta gente, digamos, en ese tema. Pero no hay el mismo tratamiento por los medios, por lo menos. Pero en los medios, yo solo voy a defendernos, pero los casos, o sea, al revés, nos han criticado de haberlos cubierto en exceso. Casos como el caso Penta, caso de SQM, pero bueno, Cristian Rendi. Y ahí, en estos casos de los delitos económicos, ¿sí funciona una pena mayor? ¿Tiene ahí un efecto disuasivo? ¿O tal como usted hace el ejemplo en los otros delitos tampoco funciona? Fíjese, a su pregunta yo le contesto reflexionando muchas veces sobre el caso Madoff en los Estados Unidos. A mí me ha impresionado que una persona que comete el delito económico, la famosa bicicleta, 150 años de cárcel efectiva. Ese es el sistema legal que debe imperar en los países, porque eso es impensable en Chile, absolutamente impensable, cualquier tipo de delito, 150 años de cárcel. Esa es una buena señal en todo sentido, digamos, de que haya un sistema que permite que a una persona que estuvo delito económico defraudando a ciudadanos comunes y corrientes, que le sacó platas del bolsillo con su inteligencia y sus asesorías de ingenieros, de abogados, toda la estructura que se forma para la delincuencia económica, tenga 150 años de cárcel, lo encuentro espléndido dentro del funcionamiento de un sistema legal. Pero eso nosotros estamos años luz de una cosa así. Es decir, que el castigo va a ser castigo finalmente. Ahora, la Corte Suprema de Justicia la semana pasada o hace 2 semanas dijo que uno de los problemas que había era que el juez estaba obligado a aplicar la ley. Usted está hablando de cambios en la ley o de eventuales formas de cambiar la ley. ¿Cómo se puede instrumentar eso cuando usted dice que el problema es multidisciplinario? No es solo la pena, no es solo el juez.
¿Habrá también algo de incapacidad en los jueces, de falta de preparación en un minuto determinado? O de incapacidad legislativa, en el sentido que hace le dejo la puerta abierta. Claro, porque cuando se hace una ley, naturalmente se supone que se analizan todos los aspectos que inciden en el tema que se quiere regular con la ley. O sea, la calidad de las leyes es otro tema que está vinculado a esto. Y justamente muchas veces hay un problema que tiene que ver mucho con educación cívica, por supuesto, es que tiene que ver la confianza en la ley, es decir, el ciudadano, el respeto a la ley, que hay un gran tema ahí, ¿no es cierto?, del poco respeto a la ley, que a mi juicio pasa por otros temas o subtemas. Por ejemplo, cómo se escriben las leyes. Hay una organización mundial que se llama Clarity International, lleva más de 50 años, cuyo único objetivo es que las leyes se escriban en términos que el ciudadano las comprenda, sí, porque para ello está destinada. Por favor. Absolutamente. Para que lo hagan más fácil el informe está en un leguleyo. Sí, hay que traducirlo. Sí. Sandra Burgos. Quería volver al tema de los delitos económicos. Por ejemplo, aquí en Chile lo que pasó hace unos años fue que, por ejemplo, para el caso de la colusión, se sacó la pena, digamos, de cárcel. Ese tema está en discusión y parece que, bueno, a nivel legislativo no hay consenso de que vuelva a ponerse esa pena. O sea, es ahí donde usted pone énfasis que, en definitiva, todo ha ido a atacar, por un lado, estos delitos de tipo común, digamos, y no a estos otros delitos que ha habido, claro, que ha habido como una cierta, no sé si iba a decir, como acuerdo, digamos, dentro del Poder Legislativo para ese tipo de delitos no atacarlo. Bueno, el tema de la colusión tiene que ver con lo que usted está señalando. Hay dos aspectos. Uno que es el aspecto penal, la pena, el delito. Y el otro es el aspecto económico. Al delincuente económico también le duele mucho el bolsillo. Y en consecuencia, cuando el bolsillo queda intacto, y queda solamente en el tema penal, que más pena, que menos pena, que se remite la pena, que toda la cuestión, muchas veces se olvida o se deja en un segundo plano este tema del bolsillo. La pena pecuniaria a veces al delincuente económico le duele mucho más que estar 20 días en la cárcel y después vuelve a su mismo sistema de vida. Entonces yo le diría que, por una parte, la parte penal es importante. El caso Madoff, yo lo insisto mucho, que es muy bueno en relación con lo que se decía, en relación con el mensaje que se da a la ciudadanía cuando una persona está condenada a 150 años de cárcel, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con el aspecto pecuniario, que al delincuente económico le duele mucho, a veces más que estar 20 días en la cárcel, el que tenga penas económicas, digamos, significativas. Pero sí, pero es así. O sea, en el caso, por ejemplo, de los dueños de Penta, que las pagaron todas las multas, todos los impuestos defraudados, ¿qué les duele más? ¿Que le hayan metido la mano al bolsillo, que una fracción de lo que tienen, o haber estado un mes en Capitán Llave? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Es difícil opinar así. El tema reputacional también. Sí, hay un tema ahí. Reputacional, sí. Exactamente. Perdón, es que ahí quería aprovechar un tema que está ahora en este minuto de coyuntura, que es el asunto de lo que está pasando, ya que usted estuvo en el Consejo de Defensa del Estado y el Consejo de Defensa del Estado está metido en este caso. Quería saber su opinión respecto a lo que está pasando con Sokimit, con el tema de SQM y la disputa que tiene con Corfo por el tema del acuerdo que tienen hace muchos años y que se supone que Sokimit incumplió algunos acuerdos y por lo tanto hay un arbitraje y ahí Corfo pidió que el Consejo de Defensa del Estado asumiera la defensa y lo está haciendo. En estos días ocurrió lo siguiente, que fue que un director de Corfo, o sea, un consejero en Corfo, Rafael Guilizasti, asumió la presidencia de las sociedades cascadas de Julio Ponce. En cierta forma, él tiene toda la información, y hoy día lo dice Eduardo Vitrán, de Corfo, que tiene toda la información de cuál era la política, o sea, la estrategia y la táctica legal que iba a tener Corfo respecto a ese tema de SQM. ¿Cómo puede defenderse el Estado frente a una situación como esa, donde a uno lo ve y hacerse la pregunta de ¿es prudente o imprudente? No puede saber si es delito o no es delito, o si hay alguna figura, digamos,
no delictual, pero alguna figura que se pueda ver, digamos, analizar desde el Consejo de Defensa del Estado respecto a esto, cuando pasa alguien desde el Estado hacia una empresa privada, llevándose información, digamos, que puede ser clave para lo que pueda suceder en pro de la defensa de los intereses del Estado. Yo le diría primero que nada, también por los 34 años que estuve en el Consejo de Defensa del Estado hasta la presidencia del Consejo, el Consejo, igual que la Judicatura, igual que los jueces, e igual que Carabineros de Chile, perdona que meta la institución también, son instituciones del mayor respeto, y para mí son instituciones que deberían ser, dentro de una mirada positiva del país que tiene tantas cosas positivas, debería ser orgullo nacional. Los jueces de la Judicatura y todo lo que es la Judicatura, por ejemplo, Carabineros de Chile, todo lo que es Carabineros, y ahora me dice usted Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Son instituciones que nos deberían enorgullecer a todos por su profesionalismo, por su independencia, por su capacidad, digamos, y lo más importante, y esto yo lo he vivido, por eso lo digo, cuando se producen estos casos que tienen connotaciones políticas u otras, estas instituciones, por regla general, hay excepciones por supuesto, pero por regla general, estas instituciones siguen funcionando con los mismos grados de independencia. Y mi consejo a los que hoy día están en el Consejo, en el Ministerio Público también, en la institución, cuando tenga, a mí me pasó con el caso Letelier, ¿no es cierto?, con el caso del general Contreras, la primera causa que me tocó a mí la primera condena contra el general Contreras, ahí viví la experiencia. Cuando uno tiene un caso dentro de estas instituciones que tiene gran connotación pública o política, uno tiene que actuar, y esa es la gran recomendación que le doy a la gente más joven, tiene que actuar en lo que su conciencia le indica, su fuero interno le indica, y no hacer cálculos de corto plazo, que a la larga son siempre dañinos para la persona. Si usted actúa en conciencia, de acuerdo a derecho, por supuesto, de acuerdo a derecho, en conciencia, y prescinde de presiones, entre comillas, políticas o de cualquier otro orden, en el mediano y largo plazo son solo aplausos. Estamos conversando con Luis Bates, exministro de Justicia, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, también actual director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián. Don Luis, usted presidió Transparencia Internacional también. A usted le tocó como ministro de Justicia enfrentar el caso Mobgate. Después de eso ha venido tanta agua bajo el puente. ¿Es Chile un país corrupto? Usted dijo que habíamos pasado de situaciones accidentales de corrupción a una corrupción sistemática. Yo, con el debido respeto, creo que la pregunta no es la más adecuada. Todos los países tienen márgenes de corrupción. Todos los países tienen corrupción. Otra cosa es los grados y los márgenes de corrupción que tienen los países. Chile históricamente ha tenido márgenes razonables, entre comillas, de corrupción mirado en el ámbito de América Latina. Normalmente en los rankings que justamente hace Transparency International, Chile ha aparecido como el segundo o tercero o primer lugar en el contexto de América Latina como los países de menores márgenes de corrupción. Eso ha cambiado, y se lo pregunto porque usted mismo dijo que pasamos de una situación de casos accidentales a una corrupción sistemática, y que eso es preocupante. Siempre hemos estado con Costa Rica y con Uruguay. Hemos estado en esos tres países moviéndonos entre los primeros lugares. Lo que yo he dicho, efectivamente, de que así como Mobgate, ahora 12 años después, de nuevo estamos hablando más o menos de lo mismo, y hablando de las mismas recetas, lo cual indica de que las recetas aplicadas en otras épocas no fueron tampoco las más eficaces, porque el problema se renueva, digamos. No solucionaron el tema. Claro, entonces yo creo que me preocupa, y lo he dicho, hoy día la participación del sector privado de manera tan importante y tan visible en el ámbito de la corrupción, de la cual se da cuenta todos los días como una especie de telenovela, ¿no es cierto? Yo estoy escribiendo un libro que se llama El supermercado de la corrupción, y que todos los días, digamos, aparece un capítulo nuevo del ¿Cuál es el capítulo más preocupante para usted? En este momento es la participación del sector privado junto con el público. Los grados de ubicación en un ranking que tiene países es más de la corrupción pública, en la cual siempre se ha puesto mucho más el acento, que más la corrupción privada. La suma de la pública con la privada es lo que
coloca a los países en los rankings correspondientes. Y yo creo que lo que se está viendo hoy día en el ámbito de la corrupción privada, junto por cierto con la pública, es lo nuevo que hay en nuestra historia, y es lo que justamente preocupa, porque el tema se hace mucho más complejo. Le queremos agradecer a Luis Bates por haber estado esta mañana aquí en Mesa Central. Se nos quedaron varias preguntas. Todos me miran con cara como, ay, no le alcanza a preguntar esto y lo otro. No le alcanzamos a preguntar por el expresidente Ricardo Lago, que está como de vuelta. ¿Una palabrita de eso antes de despedirnos? Gran presidente. ¿Y podría repetirse el plato, cree usted, o no? ¿Lo ve ahí? Yo por lo que lo conozco, digamos, y que ya he trabajado con él, pocas personas tienen en primer lugar las tres calidades que tiene el presidente Lagos: abogado, economista y político. O sea, las tres calidades se unen en una sola persona. Yo creo que eso es desde luego una ventaja para un gobernante. El haber trabajado con él fue una comprobación, digamos, de esos niveles de calidades personales, pero política es mucho más que eso, por supuesto. De manera que tendrá que irse viendo cómo se desarrolla todo este panorama. ¿Pero usted lo ve? ¿Ah? ¿Lo vería como candidato nuevamente a la presidencia? Yo personalmente tengo por él la mejor percepción, digamos, pero en el ámbito de las fuerzas políticas son otros los factores que también juegan, de manera que está por verse. Hay tema generacional ahí también, hay tema generacional por la edad. Depende mucho de los equipos también que tengan un presidente, mucho de los equipos. Gracias a Luis Bates por haber estado. Yo me quedé con una lista aquí también viene todo lo que vamos a tener que como invitar de 40 nuevo. cosas. Me vine en el bus anoche anotando las listas que íbamos a conversar. Nos pasa todos los días. No, sí lo entiendo. Muchas gracias, Gracias Luis, a ustedes. por haber estado esta mañana en Mesa Central. Y vamos rápidamente porque son las